La displasia broncopulmonar es una enfermedad crónica que afecta al correcto funcionamiento del sistema respiratorio. Aunque hay varios factores que pueden influir en que se produzca esta displasia, el principal es el haber nacido de forma muy prematura y por consiguiente tener unos pulmones y un sistema respiratorio más inmaduro. Esa displasia broncopulmonar, afortunadamente, a lo largo de las últimas décadas ha evolucionado mucho. Esto es debido a que a día de hoy tenemos un conocimiento y unos recursos para poder tratar de una forma óptima esta displasia en sus primeras fases que no teníamos anteriormente. La displasia broncopulmonar no es una patología con un diagnóstico inmediato antes del nacimiento, sino que el diagnóstico se produce al cabo de unas semanas normalmente de que haya nacido el recién nacido. Entonces no es un diagnóstico inmediato, sino que nosotros podemos prever o pensar que ese paciente está en riesgo de desarrollar una displasia broncopulmonar. El niño que ha sido altamente prematuro es que tiene mucho más riesgo de sufrir patología a nivel respiratorio, a nivel pulmonar. Con eso lo que queremos decir es que pueden coger infecciones como cualquier niño de la calle sin ningún tipo de antecedente, pero esta infección, que será banal en la mayor parte de población, en ellos hay una posibilidad mucho más elevada que pueda conllevar problemas a nivel de bronquios, de bronquitis, de infecciones pulmonares. La incidencia es difícil de medirla porque el rango del paciente recién nacido prematuro es muy amplio, pero podríamos decir que 1 de cada 5 recién nacidos prematuros por debajo de 30 semanas de gestación tienen riesgo o van a sufrir displasia broncopulmonar. Afortunadamente, esto es algo transitorio en la mayor parte de casos, ya que al tratarse de una enfermedad que su origen está en la madurez del pulmón, este pulmón va desarrollándose y finalmente llegamos a un punto de estabilidad que hace que estos problemas vayan desapareciendo. Los obstetras, nuestros compañeros de ginecología obstetricia, pues tienen una función importante en ese sentido, porque de alguna forma si conseguimos retrasar el nacimiento del recién nacido prematuro, cuantas más semanas o días ganemos, pues mejor para el pulmón y para el desarrollo global del recién nacido, siempre y cuando sea posible hacerlo. Por otro lado, se utiliza una medicación que se administra a las gestantes para madurar el pulmón y esto se ha visto también que reduce el riesgo de displasia broncopulmonar. Evitar infecciones. Desde el punto de vista respiratorio, nosotros administramos una medicación que se llama surfactante, que en los últimos años ya se ha podido administrar dentro de los pulmones de los recién nacidos, pero con una sondita pequeñita. Ya no es necesario muchas veces intubar al recién nacido. Realmente estos pacientes son dados de alta. Un porcentaje no menospreciable de esos pacientes con displasia requieren de un apoyo respiratorio una vez están a domicilio. Principalmente la mayor parte de ellos oxígeno e incluso algunos de ellos también a un soporte ventilatorio con un respirador, una máquina que les ayuda a que la función respiratoria, que esa dinámica sea de una forma correcta. Todo lo que podamos ahorrar de días o de horas de ventilación mecánica al recién nacido va a favorecer su desarrollo pulmonar. Evitar, si es posible, el oxígeno en dosis altas, ¿no? Siempre estar en rangos óptimos para cada recién nacido. Esto también ayuda y mejora la evolución y disminuye el riesgo. Nuestro trabajo, una vez ya dados de alta y en la consulta externa, es de controlar que todo vaya evolucionando de una forma óptima e incluso poder ir reduciendo de forma progresiva este soporte hasta poder eliminarlo del todo. Y también un trabajo muy importante que se empieza ya aquí durante el ingreso, que es el de capacitar, el de formar a las familias. Cuando informamos a las familias de un diagnóstico de displasia broncopulmonar, son familias que también han pasado ya por una etapa muchas veces dura de inicio, ¿no? De las primeras semanas de vida de estos recién nacidos. Evidentemente, la mayor parte de familias no tienen un conocimiento de cómo trabajar con un respirador, con un oxígeno en casa, y eso requiere de un aprendizaje que les intentamos proporcionar tanto durante el ingreso como posteriormente en las visitas que realizamos en consultas y también con un contacto que pueden tener con nosotros para cuando surja algún tipo de duda. Y la información a los padres normalmente la enfocamos desde un punto de vista de optimismo, porque realmente la evolución o la enfermedad de displasia broncopulmonar en la mayoría de casos son niños que evolucionan favorablemente y son la mayoría de ellos pacientes que pueden hacer una vida normal.